Bueno, vamos a dar inicio a esta última parte, ¿verdad? Durante la mañana. Trabajaremos sobre una iglesia híbrida con Pedro Achondo, que nos ayudará a reflexionar sobre la realidad eclesial en la perspectiva poliédrica que el Papa Francisco propuso desde el inicio de su pontificado en Evangelii Gaudium. Querida Amazonía, propone una adaptación de las estructuras eclesiales a esta realidad concreta. ¿Es posible amazonizarnos y llevar adelante esa adaptación en nuestras realidades? Bueno, le damos la palabra y muchas gracias por participar de este encuentro, Pedro. Bueno, veo que muchos emigraron y se fueron, así que ojalá vuelvan de a poquito. Antes que todo, doy las gracias por estar acá, por la invitación, a Rodrigo en particular, que fue quien me invitó. Quiero decir que estoy muy contento de estar acá porque yo estudié teología en Brasil, en Belo Horizonte, en donde pude vivir 3 años. Entonces Brasil realmente, como dicen, está en mi corazón, ¿no? Yo me fui de Minas Gerais, pero Minas Gerais no se fue de mí. Eh, y por otro lado, tuve la oportunidad de hacer una misión en el Amazonas y participar del equipo itinerante fundado por los jesuitas. Entonces, durante 2 meses estuve viviendo en el corazón del Amazonas. Entonces, es un tema que me toca profundamente, que me gusta, me apasiona y me interesa mucho. A mí me gustaría compartir pantalla. No sé si me dan permiso para habilitarme para... Sí, sí, ahí lo hacemos. Todavía no se puede. Ahora sí. Ahí sí. Intenté. Sí, muy bien. A ver si esto funciona. Ahí sí, ya. Bueno, me voy a autopresentar porque Rodrigo no se conectó. Mi nombre es Pedro Pablo Achondo Moya, soy chileno. Actualmente vivo en Valparaíso, Chile, cerca del mar. Valparaíso es un puerto muy hermoso, así que frente al Pacífico he tenido la oportunidad de vivir esta pandemia un poco más tranquilamente, entre comillas. Eh, yo he llamado a esta ponencia así, ¿no? ¿Una iglesia poliédrica? Es una pregunta que voy a intentar responder y al mismo tiempo cuestionar. Y lo hago desde lo que yo he elaborado, que ya les voy a contar qué es, que he llamado una teología híbrida, ¿ya? Y quiero partir leyendo un pequeño texto eh, mío. También tengo poesía, y estando en el Amazonas justamente escribí este libro, Itinerantes, ¿ya? Entonces voy a partir leyendo un pequeño texto poético. Se llama Floresta, y dice: si los hombres hubiéramos construido la floresta, los árboles no serían todos verdes. Alguien escogería por lo menos uno rojo. Si los hombres hubiéramos construido la floresta, habría alguna colina o cerro desarmónico por ahí. No aguantaríamos esa estética constante y completamente desbordante. Si los hombres hubiéramos construido la floresta, el río sería más angosto o más ancho. El color del agua sería más azul, no café. El río tendría algunas playas y lugares para vivir, especialmente prefabricados. Con certeza, caminos para el trekking, algunas huellas para llegar en auto. Hubiéramos inventado exóticos animales si los hombres hubiéramos construido la floresta, de esos animales gigantes para verlos desde los barcos.
Estaría todo calculado, pensado, previamente diseñado. Habría luz en algunos lugares. Hay gente que cree que las estrellas son dispensables. El río tendría atajos para llegar más rápido. ¿A dónde? Si los hombres hubiéramos construido la floresta, sería de todas maneras más pequeña, por razones económicas, menos lluviosa, por razones económicas, más accesible, por razones turísticas, económicas. Esa floresta que los hombres hubiéramos construido no sería el Amazonas. Ese río no sería el Solimoes. Ese mundo no sería el de Dios. Bueno, ese es un pequeño texto que escribí el año 2008 cuando tuve la oportunidad de estar por allá y quedé completamente enamorado de la gente, del río, de la naturaleza y de esas comunidades. Entonces, con esa apertura, voy a presentar brevemente 4 momentos. El primero, hacer Francisco y la idea del poliedro. El segundo, algunas cosas de querida Amazonía que me parecen interesantes y que conversan con esta idea de Francisco. Luego, la propuesta de una iglesia híbrida y algunos desafíos para el futuro. Lo primero es el poliedro de Francisco, ¿no? Primero uno podría decir, Francisco trabaja esto, lo trabaja, lo desarrolla, lo elabora, poco. Lo primero es decir poco, no es una idea fuerza en Francisco, siendo que se le ha dado mucho revuelo, o ha aparecido con mucha fuerza, ¿no? Pero él solamente la trabaja en Evangelii Gaudium, ¿no? Que es su carta de presentación, su aproximación eclesiológica, luego en Querida Amazonía, y la nombra por ahí en un par de textos. En Laudato Si no hay nada. Que no pudiera decir, podría haber sido también un texto en donde la idea del poliedro apareciera, pero no aparece. Entonces, este es como el texto, digamos, fundamental en donde aparece esta idea de Francisco. En el número 236 de Evangelii Gaudium, él dice, el modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Toda la acción pastoral, como la acción política, que escuchamos recién con Emilce, procuran recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Yo diría que primero Francisco está pensando aquí más bien en la iglesia, ¿ya? Está pensando en la iglesia, es un modelo eclesiológico, que puede aparecer en el mundo, que lo puede proponer para las instituciones políticas, pero Francisco está parado sobre todo en una eclesiología, ¿no? Y luego, en Querida Amazonía, que es el texto que nos convoca, en el número 32, el título es El poliedro amazónico, pero dentro de ese pequeño subcapítulo, Francisco no lo trabaja. Es muy raro, ¿no? No se refiere a este poliedro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pensando? ¿Cómo aparece? Entonces, yo destaco este párrafo que entiendo, interpretando al Papa, que por aquí va la cosa, ¿no? Cuando dice los grupos humanos, sus estilos de vida, sus cosmovisiones son tan variados, uno podría decir poliédricos, como el territorio, puesto que han debido adaptarse a la geografía y sus posibilidades. No son lo mismo los pueblos pescadores que los pueblos cazadores y recolectores de tierra adentro, o que los pueblos que cultivan las tierras inundables. Todavía encontramos en la Amazonía miles de comunidades indígenas, afrodescendientes, ribereños y habitantes de las ciudades, que a su vez son muy diferentes entre sí, la pluralidad, y albergan una gran diversidad humana. Y aquí esto yo lo destaco, a través de un territorio y de sus características, Dios se manifiesta, refleja algo de su inagotable belleza. O sea, aquí hay un aspecto muy interesante, una intuición, creo yo, que tiene el Papa Francisco, y es que este poliedro eclesial, ¿no? O este poliedro institucional, político, sociopolítico,
es un correlato de Dios. ¿Ah? Dios es múltiple, Dios es diverso, Dios es plural. Y por eso entonces las formas, digamos, sociopolíticas, eclesiales, que más se adecúan a la imagen del Dios de Jesús son las poliédricas. Por ahí, ¿no? Lo que diría el Papa. Y tenemos este texto que es realmente, para mí, la perla, ¿no? La joya. Un texto que es extraordinario, donde de nuevo, creo yo, está resonando esta intuición del Papa Francisco. En el número 6, en la apertura del documento Querida Amazonía. Todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de forma original en cada lugar del mundo, de manera que la esposa de Cristo, ¿no?, la Iglesia, adquiera multiformes rostros que manifiesten mejor la inagotable riqueza de la gracia. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la Iglesia deben encarnarse. Yo creo que Francisco aquí abre la puerta para una pluralidad, ¿no?, para una manifestación del Espíritu que hasta hoy día no hemos conocido, ¿no? O no le hemos dado lugar, no le hemos dejado posibilidad de manifestación, ¿no? Esos multiformes rostros que manifiestan la inagotable riqueza de la gracia. Bueno, creo que esta intuición, que después trabaja Francisco, ya no me voy a referir a esto porque Milce habló bastante, es la que yo rescataría, ¿no?, y destacaría. Es decir, la necesidad de que el mensaje, la palabra, la revelación de alguna forma, se encarne en cada cultura, en cada geografía, en cada territorio, en cada pueblo, de forma original, ¿no? Y claro, de ahí vienen estos sueños, ¿no? El sueño social, cultural, ecológico, eclesial, que a mi modo de ver, bueno, y lo dijo también el hermano obispo que habló al inicio, es una tarea por hacer, ¿no? En Francisco no encontramos soluciones, y en general no las propone, no las hay, ¿no? Lo que hay es el empuje para que cada uno de nosotros y nosotras, como pueblo de Dios, como iglesia, como agentes pastorales, como ministros, laicos, lo que sea, las llevemos a cabo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer el ejercicio práctico de generar o de darle cauce, cabida, de bajar estos sueños que Francisco está proponiendo, en particular con la Amazonía, pero él lo dice, no es solo para la Amazonía, es para toda la Iglesia y para todo el mundo. Pero esa es tarea nuestra, ¿no? Eso no va a venir en un documento. Nosotros tenemos que pensar cómo encarnar ese rostro pluriforme en los territorios en donde estamos. ¿Cómo se encarna el mensaje de Dios en la Amazonía y en diferentes lugares, ¿no? Y con esto doy pie, y aquí me quiero detener más, ¿no?, porque creo que digamos, es más novedoso y ya conversamos bastante del texto, ¿no?, de Querida Amazonía y de la intuición del Papa Francisco, y es la idea de una iglesia híbrida, ¿no? ¿Cuál es la idea de una iglesia híbrida? Consiste en pensar entonces desde los pobres y su iglesia, es decir, instalarnos en la tradición de la teología latinoamericana, desde aquí pensar la multiforme gracia de Dios, que es una cita de la primera carta de Pedro, es decir, esta idea de lo múltiple, ¿no?, de lo multiforme, de lo pluriforme, no es tampoco una idea inventada por Francisco, ¿no? Es la riqueza o la tradición más bonita y más rica de la teología, ¿no?, del cristianismo, y es que Dios es múltiple, ¿no? De hecho, a veces se nos olvida eso, ¿no? Y practicamos un monoteísmo cerrado, y no un monoteísmo abierto, ¿no? Y hablamos de Dios, pero no hablamos de la Trinidad. O separamos a las personas divinas, pero no las entendemos en su riqueza multiforme o polifónica. Es decir, es una conversación, ¿ah?, entre el amante, el amado, desde el amor, y eso es pura extroversión, es pura fecundidad, es pura fertilidad.
es pura biodiversidad. Eso hay en Dios, biodiversidad, es decir, diversidad de la vida humana, vida no humana. Entonces, en esta intuición que Francisco intenta llevar a las estructuras sociopolíticas y eclesiales, aquí yo sobre todo las pienso a nivel de iglesia, ¿no? ¿Cómo entonces pensar una iglesia más híbrida, ¿no? Más multiforme, que se haga cargo de esta belleza del rostro pluriforme, que es la comunidad de los discípulos y discípulas de Jesús? Entonces, primero les voy a contar qué no es una iglesia híbrida, ¿no? En el proyecto, qué no es, para que no tengamos tantas expectativas. No es un aparato teórico, ¿ya? Yo no estoy elaborando una teoría nueva o una doctrina nueva, ¿no? Como uno pudiera decir como, pero tú quieres fundar otra iglesia, ¿no? No es eso. Es justamente, como les digo, hacernos cargo de las intuiciones fundamentales de un cristianismo trinitario que busca encarnarse no solo en los espacios, sino también en las temporalidades. Eso significa cómo pensar un cristianismo para el siglo XXI, en la diversidad y pluralidad de territorios, contextos, situaciones en las que nosotros vivimos y morimos. Entonces, una iglesia híbrida no es una nueva forma de entender la fe, no. Tampoco es un conjunto de ideas pastorales, ¿no? Como un plan pastoral. Iglesia híbrida, un plan pastoral, vamos a aplicarnos a cada diócesis. No es eso. Y tampoco es una respuesta para todos los problemas de la jerarquía. La jerarquía tiene sus problemas, sus discusiones. El pueblo de Dios tendrá otras, ¿no? Los pobres tendrán otras. Los ribereños de la Amazonía tienen otras. Y tenemos que intentar entonces conversar con ellos también. Entonces, ¿qué es una iglesia híbrida, ¿no? ¿Para dónde apunto? Primero yo diría es una apuesta por la vida, ¿no? Por la vida en el sentido amplio, ¿no? La vida con mayúscula. Es creer que la vida es más que esto. Y es creer que la vida es posible que sea otra cosa. Nuestras vidas, ¿no? Y ahí uno podría conversar con todo lo que dijo Emilce, ¿no? La vida de los que sufren y padecen la injusticia, la vida de los que no tienen acceso a lo mínimo, los que viven sin dignidad. Por otro lado, una propuesta de renovación y reencantamiento, ¿no? Una pregunta, ¿un brote? Podría ser, ojalá, ¿no? Como quizás fueron las comunidades eclesiales de base, como fueron los círculos bíblicos con Carlos Mester, como ha sido el sínodo panamazónico, un brote, ¿no? Una semilla, algo que le estamos dando vida, lo estamos abonando, ¿para qué? Para que en el futuro, a largo plazo, genere algo que no conocemos, una forma eclesial distinta, novedosa, que dé vida, y no que ahogue los pueblos, ¿sí? Por otro lado, es una afirmación del camino indo-afro-latinoamericano. Es decir, a mí me interesa vincularme y participar o relevar lo que se llama teología de la liberación, ¿ya? Ahí estoy yo. Yo estoy parado en un camino liberador en América Latina para que los pueblos tengan vida. Y eso tiene aspectos concretos, ¿no? Un regreso al Jesús histórico, centralidad de la palabra de Dios, una opción fundamental por los últimos, los empobrecidos, etc., ¿no? Yo creo que lo conocemos, pero ahí estamos, ¿no? Parto de toda esa base, me subo a los hombros de toda esa corriente, con toda esa gente, con todos esos mártires, con todos esos testigos, hombres y mujeres. También la teología híbrida, o una iglesia híbrida, es una osadía del lenguaje y de las prácticas. ¿Por qué digo esto? Y aquí quiero que ojalá nos entendamos bien, y es que es muy difícil renovar las estructuras eclesiales, cosa que Francisco ha empujado desde el principio, ¿no? La conversión de las estructuras, si no convertimos nuestra mente, nuestro corazón obviamente, pero también nuestra cabeza, es decir, nuestros conceptos, nuestras ideas,
Si yo sigo pensando que el presbítero está más cerca de Dios por ser presbítero, entonces no tengo cómo convertir ninguna estructura. Si yo sigo pensando que a Dios le preocupa mucho si estoy al día con mis sacramentos, si yo creo eso firmemente, ¿no? Que a Dios le preocupa mucho si estoy al día con mis sacramentos, entonces no tengo ninguna posibilidad de convertir la estructura. Porque estoy instalado todavía en una cristiandad, ¿no? En un aparato eclesiástico, jerárquico, institucional, cerrado, ¿no? Rígido. Y a mí me interesa salir de eso, abrir eso, ¿no? Por eso es una osadía del lenguaje y de las prácticas. Y el lenguaje nos juega una mala pasada. No sé si se entiende esto en portugués, pero las palabras es muy fácil que no nos permitan salir, ¿ya? O buscar algo nuevo, o, ¿cómo decirlo?, atrevernos a lo distinto. Entonces la teología híbrida es también un ejercicio de imaginación. Me gustaría que pudiéramos soñar, ¿no? Smith se terminó con eso, que fue me dio como un pase, ¿no? Un pase gol. Terminó con la idea de los sueños. El Papa Francisco habla de sueños, él sueña con la Amazonía. Es decir, imaginemos. Y en la imaginación no hay barreras, no hay límite. ¿Podemos soñar con otros mundos, con otras iglesias, con otras formas? Claro que sí. Pero con ciertos criterios, con cierto piso común, que sobre todo tiene que ver con Jesús, el reino, su justicia y todo lo que he comentado, ¿no? En la iglesia híbrida yo intento jugar con esto, ¿no? Con los los inter y los casi. Y voy a comentarlos brevemente. Los tiene que ver con salir de ese individualismo radical, y que en Fratelli Tutti Francisco lo ataca con todo, ¿no? Desde siempre, desde Laudato Si y otros textos. Los tiene que ver con la cooperación, con la colaboración, con la compañía, ¿no? con la codependencia. Es decir, todo el impulso a enredarnos con los otros en vista de un trabajo colaborativo, en vista del reino y de la liberación integral de los pueblos, ¿no? Entonces, los luego los inter. Es decir, ¿cómo pensar entonces pastorales, formas eclesiales, lo que queramos, mucho más interrelacionadas, interligadas, interculturales, internacionales? Y miren lo que voy a decir acá, intergeneracionales. Si ustedes se fijan, tenemos pastorales para niños, pastorales para adultos, pastorales para familias, pastorales para separados, pastorales para vueltos a casar, pastorales para de tercera edad, pastorales para... ¿Cuándo nos enredamos? ¿Cuándo nos interrelacionamos? Entonces por ahí hay una clave, ¿no? Luego los casi, ¿ya? Los casi, aquí voy a decir algo más teológico, propiamente tal, tiene que ver con la escatología, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que toda palabra nuestra, toda forma nuestra, toda realidad nuestra es palabra penúltima. No es ni absoluta ni acabada. No es palabra plena. La única palabra plena es la de Dios. Entonces nuestra iglesia en general es un casi. Es algo en vista de otra cosa. Y la iglesia híbrida también es un casi, ¿no? No busca ni perpetuarse en el tiempo, ni establecerse como única, ni que sea un criterio absoluto de comprensión, ¿no? Uno podría decir, es una idea que está destinada a desaparecer. Claro que sí, porque es un casi. Es una forma eclesial que lo que quiere permitir es que aparezcan otras. Lo que quiere permitir es que haya fecundidad, fertilidad. ¿Ya? Entonces, es un casi. Y esto es importante, aunque parezca quizá obvio, porque
en general, en la iglesia no estamos acostumbrados a los casi. Estamos acostumbrados a las cosas establecidas, rígidas, perpetuas, ¿no? Estamos acostumbrados a la perpetuidad. Imagínense, el matrimonio es perpetuo. Los votos religiosos son perpetuos. ¿Qué pasa si lo pensamos desde el casi? Si lo único perpetuo es Dios. Y yo entiendo que es una promesa, ¿no? Es el deseo de que esto sea para siempre. Pero no nos estaremos poniendo siempre una camisa de fuerza, digamos, ¿no? Una autocamisa de fuerza. Bueno, la iglesia híbrida también entonces se vincula con lo lúdico, con lo poético, si ustedes pueden ver, con el arte, con lo diverso, con lo distinto. Y todo esto es Amazonía, ¿no? La biodiversidad en su mayor expresión. Y yo me agarro de 3 matrices para pensar justamente este rostro pluriforme de Dios y la realidad polifónica de la iglesia. Me agarro de la interculturalidad, ¿ya?, de la ecología o de lo socioambiental, como bien dijo Emilce y como el Papa lo ha repetido y hoy día se comprende, ¿no?, desde lo socioambiental, y esto ha sido muy novedoso y ha gustado mucho, desde la amistad. ¿Cómo entender la praxis de la amistad como un camino espiritual, como un camino polifónico de fe, como una comunidad? Y si me aventuro, como una pequeña iglesia local. Es decir, yo construyo iglesia polifónica con mis amigos y amigas. Sí, lo hago. ¿Ya? Después podemos discutir o conversar sobre esto, ¿no? Ojalá se entiendan estas 3, no sé si tengo que explicar mucho más, después me pueden preguntar, pero en el fondo lo intercultural es el diálogo con los pueblos originarios, con otras culturas, cómo entender una forma eclesial en donde no solo yo haga un proceso de inculturación, y querida Amazonía habla de eso, ¿no?, de inculturación. Bueno, yo creo que eso queda corto, no es suficiente, ¿no? La interculturalidad da un paso más, ¿ya? Y bueno, estos son como matices conceptuales, pero son importantes, ¿no? La filosofía hoy día, hay una filosofía intercultural. La filosofía se entiende desde ahí, desde un diálogo entre culturas, no inculturación. La inculturación es lo que ya intentamos hacer. Bueno, sigo un poquito más. Entonces, algunos desafíos, ¿ya? Que es el punto 4, que me interesa que nos quede harto tiempo para conversar, y quizás ya están todos con hambre. Algunos aspectos problemáticos. Entonces, vuelvo al inicio. ¿Será que el poliedro es una buena metáfora? A mí no me gusta, ¿no? Perdón. No me gusta tanto. ¿Por qué? Porque encuentro que es rígido. ¿Ah? El poliedro sigue siendo una estructura rígida. Claro, no es una pirámide, ¿no? Gracias a Dios ya no es una pirámide. Pero sigue siendo algo. Y claro, el poliedro puede tener 7 lados, 8 lados, 20 lados, lado al infinito, pero es rígido. Yo prefiero una metáfora, o me hace más sentido, una metáfora más mutable, más dinámica, más tipo ameba, ¿no? ¿Conocen la ameba, no? Esta especie como ¿no?, de célula que se mueve. Es decir, si pensamos el poliedro como algo mutable, que se va transformando, que se va reconfigurando en el tiempo, ahí sí me hace sentido. Pero si voy a intercambiar la pirámide invertida, la pirámide por la pirámide invertida, y la pirámide invertida por un poliedro, creo que tenemos que ser capaces de, y ahí viene la idea de lo híbrido, ¿no?, de pensar estructuras más dinámicas, que se vayan transformando en el tiempo. No sacamos nada con, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, con pensar un ministerio nuevo para la Amazonía. Si va a ser un ministerio de nuevo, rígido, estipulado, monocorde, unívoco, cuando el mismo Francisco nos repite que en la Amazonía, y lo dijo Monseñor al principio, hay
más de 100 pueblos diferentes. ¿Cómo yo voy a inventar un ministerio eclesial desde los pueblos indígenas cuando tengo más de 100 pueblos distintos? Entonces, nos entrampamos de nuevo, ¿no? Nos entrampamos de nuevo. Y voy a explicar por qué creo yo que nos entrampamos de nuevo. Luego, y esto también lo podemos discutir, todavía creo que hay un sesgo antropocéntrico. ¿Qué significa eso? Significa que seguimos, aunque hablemos de la Amazonía y todo, seguimos instalando al antropos, es decir, al ser humano, como el centro de todo. Y a mi modo de ver, el pensamiento ecológico contemporáneo, ¿ya? Y también la misma naturaleza, en su biodiversidad, nos invita a otra cosa. Nos invita al entramado, nos invita a la interrelación, nos invita a la simbiosis. Miren qué bonita palabra. Qué interesante sería pensar relaciones mucho más simbióticas, es decir, de codependencia, de conecesidad. Yo necesito al río y el río me necesita. Si yo pienso que el río no me necesita, uno puede decir, estoy yendo de un antropocentrismo a un biocentrismo. No se trata de eso. No quiero yo sacar al humano del centro y poner lo verde, ¿no? No. Sino no tener centros y tener más bien redes, mallas, ¿no? Entramados. Y de ahí, de nuevo, insisto, una iglesia híbrida me hace sentido, ¿no? Me hace sentido porque son las mezclas de las mezclas de las mezclas. Entonces, una iglesia de la apertura, de la transformación dinámica. Pero claro, todo esto nos da miedo. Nos da miedo. Y ese es un gran desafío. Nos da miedo pensar el sacerdocio femenino. Nos da miedo. No sabemos cómo. Y inventamos respuestas, ¿no? Como que sería meter a la mujer en un molde masculino. Preguntémosle eso a las mujeres que quieren ser sacerdotisas. ¿No? Es fácil decir, no, es que las mujeres siempre han sido diaconisas, porque son las catequistas y lo conocemos. ¿No? Yo fui religioso 17 años, cura 7 años. ¿No? Y varias veces estaba ahí, ¿no? En la Eucaristía y habían puras mujeres, puras señoras. Entonces yo les voy a decir, el único varón presidiendo la cena del Señor frente a puras mujeres diciéndole, no, pero es que ustedes siempre han sido diaconisas. Me parece fácil, me parece una respuesta fácil, ¿no? Ingenua. Pero ¿qué nos pasa, no? ¿Por qué no decir, bueno, si ya lo son de hecho, ¿no? Séanlo de derecho? Ahí nos viene el miedo estructural. La tradición, una cierta doctrina, las críticas, las posibilidades de un quiebre. Entonces mejor no mover nada. O dejarle esto a otros. ¿Sí? Bueno, yo creo que eso lamentablemente ahoga la profecía y la parresía, ¿no? La parresía, que es algo muy cristiano, que es esta valentía, esta osadía, ¿no? Este atrevimiento. Y aquí quiero suponer ontológico, porque es una parresía, es decir, una valentía, no solo en la praxis, en el hacer. Tenemos que también ser valientes en el pensar. Y mi propuesta de una iglesia híbrida apunta sobre todo a eso. No hay respuestas prácticas concretas, ¿no? También algunas las comparto, pero sobre todo apunto a una transformación de los conceptos, a una parresía intelectual. Porque si no imaginamos que puede ser diferente, no va a ser diferente. ¿Se entienden? Se me parece que hay un paso previo que no nos hemos detenido con suficiente profundidad, que es, ¿nos atrevemos a pensar otros ministerios, otras estructuras, otras iglesias? Si es que nos queremos hacer cargo de querida Amazonía 6. La iglesia, el rostro pluriforme de Dios, debe encarnarse originalmente, la espiritualidad debe encarnarse. ¿Qué significa eso? Me parece extraordinario. ¿Pero estamos de acuerdo? ¿Cómo yo encarno la espiritualidad? Si todos rezamos igual, pero en diferentes lenguas. Si todos tenemos más o menos las mismas ideas de Dios.
Entonces, y aquí voy terminando, amazonizarse, sí, estoy de acuerdo, pero no de cualquier forma, ¿no? No de cualquier manera. Yo quiero amazonizarme, pero con esto, acogiendo lo híbrido, con todo lo que eso implique, con todos los riesgos, con todos los atrevimientos, ¿ah? Y con todos los errores. Y de nuevo quiero citar al Papa Francisco, que maravillosamente nos da pie para equivocarnos, porque él dice, yo prefiero una iglesia averiada, de puerta abierta, que pide perdón, antes que una iglesia cerrada, enclaustrada, que todo el tiempo está pidiendo permiso. Extraordinario. Hagan lío, equivóquense. Después vemos, después echamos pie atrás. Entonces, ¿cómo acoger lo híbrido también en lo simbólico? ¿Qué significa eso? Preguntémonos si la Eucaristía tal, y aquí esto va a ser una herejía lo que voy a decir, pero pensemos si la Eucaristía, con todo el formato, el ropaje que le conocemos, le hace sentido al pueblo indígena que habita la Amazonía en tal lugar. ¿No será mejor preguntarle a ellos cuáles son sus símbolos, sus signos, sus tiempos que le hacen sentido para conectarse con la divinidad, con la trascendencia? Y conversemos eso. Yo tuve la experiencia cuando estuve en el Amazonas de vivir lo que comentaba el hermano obispo, y era de que el cura párroco pasaba una vez al año por cada comunidad. Una vez al año. ¿Y qué hacía esa vez al año? Celebraba una misa, bautizaba a todas las guaguas, los bebés, casaba a todas las parejas, celebraba a todos los responsos que no pudo celebrar. Uno dice, bueno, ¿esa es la iglesia? Una iglesia, de nuevo, ministerial, jerárquica, centrada en el cura. ¿Cómo acoger lo celebrativo, lo simbólico? Yo por aquí leyendo Querida Amazonía, no sé si lo encuentro acá, pero al final, Francisco, en su sueño, perdón, en su oración, al final, conclusión, la madre de la Amazonía, Francisco dice en un verso que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. Yo pensaba qué bonito habría sido escribir que cada sagrada merienda en cada familia indígena sea una santa Eucaristía. ¿Se dan cuenta? Dar vuelta a la cosa, demos la vuelta. No esperemos que haya más curas, ¿no? O más vocaciones, no recemos por las vocaciones. ¿Vocaciones a qué? Uno podría decir. Recemos para que lo que ya está suscitado en los pueblos indígenas de la Amazonía o en todos los pueblos, ¿no? Caboclo, mestizo, afrodescendiente, ribereño, que eso sea una santa Eucaristía, que eso sea para gloria de Dios. Y nosotros, como cristianos católicos, vamos a ir a aprender, vamos a ir a escuchar, nos vamos a ir a enredar con nuestra tradición y con la de ellos. Y vamos a ver qué resulta de eso. Entonces luego sí, me quiero amazonizar, pero al modo del río. Es decir, itinerante, temporal, biodiverso, en movimiento. Yo cuando estuve en el equipo itinerante era muy bonito esto de la canoa. Y yo todavía en mi pesebre aquí en mi casa tengo al niño Jesús adentro de una canoa. ¿Ah? Que me la traje de allá hace más de 10 años. Porque la itinerancia finalmente es también una espiritualidad. Yo aprendo a conocer a Dios mientras voy moviéndome de río en río sin tener donde reclinar la cabeza, al modo de Jesús. Luego, creo que sí, me quiero amazonizar, pero abriendo la cabeza y el corazón. ¿Qué significa eso? Ir a comprender cómo creen y en qué creen esos pueblos. En una polifonía de saberes. No solo cómo se relacionan con la divinidad, sino también con la diversidad. Es decir, cómo entienden esos pueblos la naturaleza. Cómo entienden esos pueblos, esas comunidades, que son híbridas, no me cabe ninguna duda.
y tuve la oportunidad de conocerla, completamente híbrida, es decir, mezclada con un montón de cosas que desde el cristianismo que uno trae no entiende, que es la relación con los animales, la relación con las plantas, la relación con la naturaleza, con los ciclos naturales. Entonces, ¿cómo abrirme a otras formas de espiritualidad? Y desde allí, yo también conectarme con el Dios que todo lo habita, ¿no? El Dios trinitario que todo lo habita. Y creo que, si queremos citas bíblicas, está lleno, aquí quise poner esta, de que si creemos realmente en este Dios de Jesús, ¿ah? Bueno, hagámonos cargo y asumamos aquello del Apocalipsis 21. Yo hago nuevas todas las cosas. Fue una pregunta, ¿estoy abierto a esa novedad radical que me asusta porque no la conozco? ¿Estoy abierto a esa realidad, a esa novedad sorpresiva, exuberante, como la selva, como la floresta amazónica? ¿Estoy abierto a esa novedad? Si la floresta amazónica es exuberante e impresionante, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será la realidad de Dios? ¿Cómo será el sueño que Dios tiene para la vida en todas sus manifestaciones y especies? Me parece fundamental poder, por lo menos, abrirnos un poquito más a esta realidad divina, ¿no? Bueno, con eso termino. Aquí puse la portada del libro, ese es mi libro Iglesia Híbrida, y ahí estoy yo hace mucho tiempo, cuando era más joven, navegando por el río Solimoes en esta misión itinerante, empapado de floresta y de gente y de pueblo y de experiencia. Así que muchas gracias. Muy bien, Pedro, muchas gracias a vos. La verdad que siempre, al menos personalmente, siempre está bueno escucharte, y ya verás también que fuiste suscitando algunas cosas en todos los que te íbamos escuchando. Después nos decís también si existe alguna forma, desde Argentina, si alguno está interesado ahí en adquirir el libro, nos contarás ahí un poquito cómo es que eso es posible. Por lo pronto, algunas cositas que fueron surgiendo acá. Diego Riveros, en algún momento le pareció algo complicado lo que estaba siendo expuesto, dice parece tesis o antítesis. Después no sé si Diego querrá tal vez que Pedro retomes alguna parte específica, él nos dirá después. Claudio Ramírez, de Niawi, Claudio que desde Salta nos acompaña. Muchas gracias, Pedro, es muy bueno volver a escucharte. La propuesta de la iglesia híbrida puede ser entendida como un proceso que mueve al estilo de un terremoto los procesos identitarios eclesiales. Eso es una primera pregunta. Una segunda, ¿es un proceso siempre abierto que evita toda totalidad de tal forma que cada iglesia local pueda repensar sus símbolos y liturgias? Esas son dos preguntas. Después Rubén, si no me equivoco, que comenta, ¿no?, que tal vez no pensarían llevar para la Amazonia un modelo ni piramidal ni poliédrico, sino llegar y que el acercamiento sea por atracción. No sé si querés responder un poquito de esas cuestiones, Pedro, y después vemos si surge alguna otra. Sí, voy a tratar de responder todo. Primero a Diego, esto de tesis, antítesis, no. Por lo menos, si se entendió así, voy a tratar de sacar el velo de esa duda, porque en el fondo la idea de lo híbrido, ¿ya? Yo sé que es un concepto, una palabra que no es muy feliz, ¿ya? Y puede causar un poco de ruido, yo estoy consciente de eso, ¿no? E intenté buscar otra, y me costó encontrar, porque no sé cómo llamar a una realidad mixta, de mixtura, de mezcla, ¿no? En donde, ¿cómo decirlo? Una mezcla que permita otras mezclas. Esa es la idea que está detrás de lo híbrido, ¿no? Una mezcla que permita otras mezclas, porque no es solo juntar el café con leche, ¿no? Y listo, me quedó una mezcla y es el café con leche, sino que yo estoy buscando un café con leche que permita sucesivos café con otras leches, o leche con otros cafés, o lo que sea que salga. ¿Se entiende? Entonces, uno podría haber llamado una teología de la mixtura, una iglesia de las mezclas, ¿sí? ¿Sí? Y corro el riesgo, asumo el riesgo, con parresía, de que eso nos lleve a un lugar desconocido.
¿no? O lejano de lo que hoy día conocemos. Pero, de nuevo, no es un o, es una i, ¿no? No es esto o lo otro, sino que tampoco esto atenta contra, por decirlo así, contra el rito romano tradicional, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Tampoco contra las catedrales, sino que es que las catedrales permitan que existan todos los tipos de templos que queramos, y que otras formas susciten y abran a otras formas que busquemos, que deseemos, y que no hagan sentido. Si el tema aquí no es inventar cualquier cosa, el tema es el sentido. Voy a poner un ejemplo. Estando en el altiplano boliviano, en una familia, en una comunidad aymara, se celebraba un funeral. Tuve la oportunidad de estar ahí, llegó el momento de la comunión y comulgaron 2 personas. La iglesia llena, una capilla, 4.000 a orillas del lago Titicaca. Comulgaron 2 personas. Terminó la misa de funeral y el sacerdote dijo, bueno, ahora vamos a hacer la bendición del agua. Quienes quieran pueden acercarse a recibir el agua. Todo el mundo, todos. Las 35 personas que estaban ahí fueron a recibir el agua. Entonces, yo pienso, y esto lo hablo en el libro, yo pienso, ¿cómo entender eso? ¿Ya? Es complejo, ¿no? Y pongo al ejemplo del pueblo aymara, pero podría ser cualquier pueblo indígena de Chile, Argentina, Brasil, de la Amazonía, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Acaso nadie había hecho la primera comunión? ¿No? ¿Nadie se sentía digno de recibir la hostia? ¿O el signo, el ritual, no hacía sentido? No sé, es una pregunta abierta, pero hay algo que pasa ahí, ¿no? Entonces, quizás no es solo como explicar conceptualmente que la presencia real de Cristo está, sino que a esa gente, una rama de un árbol con el agua bendita, era una protección, era una conexión con la divinidad y con Dios, porque eran católicos, estábamos en misa, mucho mayor que la que yo puedo tener cuando comulgo. ¿Cómo me abro a eso? ¿Desde dónde? ¿Cómo lo asumo? ¿Se entiende? Entonces, tampoco es como, ya, yo voy a empezar solamente a recibir agua bendita, o yo les voy a tirar la hostia a todo. No. Intentemos pensar de una forma más mixta, más múltiple. El pensamiento múltiple es complejo, es difícil. ¿Ah? Y no solo son síntesis, ¿sí? A lo Hegel, no sé, ¿no? No. Después, bueno, quizás me motivé mucho, después alguien preguntó si esto implica que siempre uno esté abierto. Sí, yo creo. Pero no solo esta propuesta, sino yo creo que el cristianismo es pura apertura. El cristianismo es salida de sí, como Dios, ¿no? Dios es salida de sí. O si quieren ponerlo en otros términos, es kenosis. Pero es kenosis de kenosis, no es una kenosis, digamos. Y es interesante pensar la vida de Jesús desde acá, porque a veces nos quedamos con una kenosis, es decir, la encarnación, ¿no? Dios, que siendo hombre renunció a su condición divina y se abajó. Pero Jesús mismo, en su vida histórica, hizo un camino kenótico. Jesús mismo, en su familia, se fue abajando hasta hacerse un predicador itinerante muriendo en la cruz. Entonces, no es solo una kenosis, ¿no? También son múltiples, son nuestras kenosis. Entonces, yo creo que efectivamente la iglesia, o el cristianismo en general, es mucho más abierto de lo que hasta ahora hemos experimentado. El problema es que nosotros hemos tendido a una uniformización, ¿no? De todo, teológica, eclesiológica, doctrinal, ¿no? Y por eso esto nos asusta, ¿no? Nos desarma un poco. Y sí, no, es un terremoto. ¿Ah? ¿Alguien dijo lo del terremoto? Sí, es un pequeño terremoto, ¿no? Porque nos cuestiona. Quizás sería posible pensar otros sacramentos. Y si no nos queremos enredar, pongámosle otro nombre, ¿no? Otros sacramentales o otras sacramentalidades. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Es posible pensar otras ministerialidades? Sí. ¿Por qué no? Y claro, se nos complica la imposición de manos del obispo y bla, bla, bla. Inventemos otra que le hagan sentido a ese pueblo en esa encarnación de la fe, en esa situación concreta.
Por ejemplo, otro ejemplo, ¿por qué no pensar en ministerios temporales? Ministerios temporales, ¿no? Entonces el ministro ordenado, padre de familia, o madre de familia, o la religiosa, démosle la posibilidad a la religiosa, que está itinerando en la Amazonía, con mucho esfuerzo, hace 50 años o lo que sea, que ella presida la cena del Señor en las comunidades cuando vaya llegando. O que ella instruya, ¿no? La hermana religiosa, la monja, instruya al líder de la comunidad o a la lideresa a que esa mujer que lleva 20 años, 40 y que es hija de ese territorio y que nació ahí, reza ahí, trabaja ahí, que ella de vez en cuando administre la sacramentalidad de la comunidad. ¿Es imposible? Yo creo que no. Y yo creo que nos surge un temor doctrinal, un temor de todo tipo. Y el Papa, en querida Amazonía, tampoco da muchos pasos en ese sentido, ¿ya? A mí me encanta el Papa, pero también me atrevo a distanciarme en algunas cosas y ser crítico. Y creo que en temas de mujer le falta mucho. Nos faltan muchos pasos por dar. Y no satisface decir, no, es que la mujer siempre ha sido diaconisa. No. Quizás hay mujeres que quieren otra cosa. Preguntémosle a ellas, que ellas decidan, que ellas vean cuáles van a ser sus ministerialidades. Nuevas, híbridas, distintas, novedosas, etc. Eso, no sé si se me olvidó alguna pregunta final, pero poco por ahí va el espíritu de esta propuesta, ¿no? De este proyecto. Sí, Pedro, perfecto. También el padre Giovanni Guarino, que está acompañando desde hoy, desde tempranito también ahí, firme y todo, pero él se queda callado, ¿sabes? No le gusta intervenir mucho, pero manda acá un WhatsApp. Entonces no quiere hablar acá, pero manda por WhatsApp. En esta palabra que vos estabas buscando, ¿no? De lo híbrido y demás, él dice tal vez una orquesta o un coro polifónico, ¿no? Dice, todos se pueden sumar y entrar en armonía sin desentonar. Entonces hay un poco como una alternativa ahí que él da también para comprender esto que vos estás proponiendo. Sí, gracias al padre, y es interesante porque Francisco Taborda, jesuita, fue mi profesor de liturgia, y en su último libro, o uno de sus últimos libros, es el presbítero como director de orquesta, que es una imagen también súper bonita. Yo diría que sí, pero con la posibilidad de que en algún momento algún músico también pueda dirigir la orquesta. Y esto se hace, de hecho, se hace, digo, en el mundo musical. Yo mismo he tenido la experiencia, porque tengo un primo que trabaja en esto, de suerte, de coincidencia, que él le enseña a los niños a dirigir. Entonces en algún momento están tocando músicos de verdad, así, guitarra, lo que sea, y el niño le enseña con signos, ¿no? Por ejemplo, más fuerte, más despacio, y con lenguaje de señas, los niños van dirigiendo a la orquesta y van creando música, niños que no son músicos. Bueno, me parece extraordinario. Y aparecen armonías que no podrían aparecer de otra forma. ¿Se entiende? Entonces, sí, un coro polifónico donde todos podamos, no porque queramos, no una cosa antojadiza, no estoy diciendo eso, sino por las necesidades de la comunidad territorial, vayan apareciendo y suscitando esos nuevos coros polifónicos, ¿sí? Entonces por ahí va la idea. Aquí yo simplemente la presenté, pucha, me encantaría que pudieran ver el libro, porque es bastante más de lo que estoy hablando, ¿no? Pero, y claro, como digo, no doy receta, es una búsqueda, el deseo de hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? De imaginación práctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Y es posible hacerlo de otra forma? Sí. Entonces, partiendo de esa premisa pastoral, que es una premisa pastoral, y basada incluso, uno pudiera decir, en dos principios básicos de la Iglesia, que son el principio de la misericordia y el principio de la economía. ¿Ya? Es decir, por misericordia, la Iglesia tiene y debe dar pie a que aparezcan nuevas formas eclesiales. Entonces, ¿se entiende? Es decir, incluso el Papa como que lo desliza cuando dice, nos duele tanto que las comunidades
vivan sin la Eucaristía. Bueno, la respuesta a eso es, por misericordia, demos la Eucaristía. Es decir, permitámosle que la hagan. Y generemos un ministerio extraordinario de la presidencia de la Eucaristía. ¿Se entiende? Así, ¿cuál es el problema? No se va a acabar la iglesia, no se cae el Vaticano, no se destruye Santo Tomás, no pasa nada. Al contrario, les damos vida, generamos diversidad y permitimos que probablemente, si es voluntad de Dios, porque esto es de Dios, aparezca un coro polifónico inesperado, maravilloso, asombroso, que después vamos a decir, pucha, qué lindo, ¿por qué no lo integramos también en nuestra estructura? Ese es como un poco el juego que hay detrás. Muy bien, Pedro. Te robamos los últimos minutitos nada más. Primero, dos constataciones, por decir así, que había pensado en cuanto voy hablando. Primero, Claudio, que está ahí el viernes, ¿no? en otro Zoom y demás, alguien que escuchábamos, hablaba del agotamiento, por ejemplo, de la parroquia, ¿no? La parroquia como modelo eclesial tal vez un poco agotado después de tanto tiempo. Y ahora que vos hablabas, por ejemplo, de este caso, ¿no? del velorio, de las pocas personas que se acercaban a comulgar, pienso, por ejemplo, también nuestras instituciones educativas, donde a veces se celebra misa en los colegios y demás, y pasa misma cosa, por decir, digo, esta propuesta que vos traes tal vez puede ser punta de lanza para pensar un poquito en esas situaciones que en el fondo la realidad misma nos impone, ¿no? Entonces, eso era por un lado así de cosas que me hizo pensar de lo que fuiste diciendo. Y una última pregunta, en verdad, dos cositas es, Cecilia, que pregunta en varias veces esta referencia que vos hiciste a mezcla de cosas, a esta mezcla, ¿no? ¿Qué es lo que se mezclaría? Entonces, si podés responder eso. Y lo último que nos digas, si existe chance ahí de conseguir el libro, entonces, en Argentina, por si alguien está interesado. Sí, lo del modelo educacional, pucha, es complejo. Para citar a un teólogo latinoamericano bien interesante, bueno, belga, brasilero, José Comblan, ¿no? José Comblan, agudísimo, habría que decir que el modelo católico educacional está agotado. ¿Ya? Así, él lo decía así y nos dejaba todos de espalda. ¿En qué sentido? En una religión que sigue, no sé cómo decirlo para que no suene tan fuerte, ¿ya? Pero adoctrinando y confundiendo procesos que son humanos, espirituales, con formación escolar, ¿no? Por un lado diría eso, ¿no? Yo cuestiono mucho hoy día el modelo educativo católico, aunque yo fui educado en un colegio católico, ¿no? Pero digo, ¿y quiénes son católicos en mi colegio? De mis compañeros de curso. Yo y uno más de los 40 que éramos. Impresionante, ¿no? Bueno, y por otro lado, una cosa que tenemos muy metida, que es la Eucaristía, que son las misas. Hacemos misas para todo, ¿no? El mismo Taborda, para que no digan así como Emilce, que decía, no digan que yo digo cualquier cosa. Voy a citar acá a teólogos connotados y gigantescos que llegan a 80 años de experiencia, y él decía, dejemos de hacer misas de primera comunión, misas de aniversario, misas para celebrar el fin de año, misas de campamento, misa, decía. Tenemos una obsesión por la misa. ¿Ah? Y perdemos con eso la reserva simbólica, que es muy impresionante. ¿Qué significa eso? Significa que la cena del Señor pierde su importancia, su densidad teológica y espiritual. Yo estoy de acuerdo en que la Eucaristía es el culmen, ¿no? Pero entonces respetémoslo como tal y dejémosla para el domingo, para cuando se reúne la comunidad. ¿Ya? Y en eso, me perdonan aquí, lo voy a decir, pero yo creo que en tiempos de pandemia hemos hecho lo mismo. Nos volvimos locos con las misas online y hemos repetido el mismo cuestión frente a una pantalla. Y nos perdimos una gran oportunidad de enseñarle a la familia, a la iglesia doméstica, a valorar y redescubrir el bautismo, ¿ah? El sacerdocio bautismal. Entonces, ¿por qué no inventamos una cena transitoria eucarística en las casas, mientras las familias no podían salir? Y nos dejamos de mirar a presbíteros consagrar en una pantalla. Así, a mí me parece escandaloso, en serio. Y me parece más triste la falta de imaginación. ¿Te das cuenta, no? La falta de imaginación
eclesial. No somos capaces de, ni siquiera en pandemia, somos capaces de generar otras formas, ¿no? De permitir otras formas. Bueno, eso por un lado. Y después, sobre el libro, ¿ya? Para que vayamos a almorzar, ya que todos tenemos, por lo menos aquí, ya la hora de almuerzo. Mira, el libro, lamentablemente, como estamos con estos problemas también de envío, yo creo que nos está enviando a Argentina, ¿ya? Pero es de la editorial San Pablo, ¿ya? Editorial San Pablo, de los hermanos paulinos. Entonces, no sería difícil preguntar en San Pablo, ¿podrían traer este libro de Chile? Creo que se hace así. Entonces la editorial manda un paquete y llega ahí unas cajas, pero mucha gente me ha preguntado, por mí sería un honor, me encantaría. Como digo, es una aventura, no son recetas. Es un ejercicio público de imaginación eclesial, ¿no? Y me puedo equivocar, puedo meter las patas, tendré que ir para atrás después, no sé, pero veo y siento la necesidad de que nos atrevamos a más, ¿no? En Chile, la crisis eclesial es impresionante, de abuso sexual, de encubrimiento y un montón de temas. Y no creo que sea solo de Chile. Aquí destapó la olla, pero sabemos que eso está, ¿no? Y tenemos que entonces asumir, ¿no? Asumir esa crisis, hacernos cargo de la crisis y de alguna forma reencantarnos con Jesús en un cristianismo que responda al siglo XXI. ¿Ah? Como decía Emilce, con su injusticia, con su separaciones entre trabajador, entre producto, consumo y Dios, y con todos los desafíos que tenemos, ¿no? Que son gigantescos. Hoy día vivimos una crisis civilizatoria. Y como cristianos tenemos que ser de alguna forma narradores de esperanza. Nosotros hemos recibido la buena nueva de Dios. ¿Cómo la vamos a compartir? ¿Cómo la vamos a expresar? ¿Con qué palabras? ¿Con qué símbolo? ¿Con qué rito? ¿No? Entonces por ahí va, ¿ya? Y lo de la parroquia, sí, concuerdo. Ahora, tampoco la desecharía, ¿eh? La parroquia es una estructura feudal. Es una estructura feudal territorial, ¿no? Se creó cuando la gente no se movía. Entonces iba a la iglesia sectorial. ¿Por qué? Porque no podía llegar más lejos. Hoy día la gente, y también aquí me voy a apoyar de otro teólogo, Libanio, ¿ya? Que en paz descanse, ¿ah? Él decía esto mismo. Y me hacía mucho sentido. Me decía, oye, la gente se mueve para todo, ¿no? Va a haber un partido de fútbol y viaja 5 kilómetros al estadio. Quiere comprar unos zapatos y va al centro comercial donde lo venden más barato, que le queda muy lejos. La gente se mueve, hay transporte público, hay movilidad, y la iglesia sigue con estructuras inmóviles, ¿no? Entonces, claro, yo creo que tampoco es despreciar la parroquia, ¿eh? Yo creo que hace sentido, y hoy día estamos redescubriendo lo territorial, ¿no? El péndulo de la globalización se devuelve a lo local, lo territorial, lo barrial, pero tenemos que, sin duda, repensarlo. Así, y a mí me hace más sentido las comunidades de base, los grupos bíblicos, la reflexión de la palabra, orada y compartida entre familias, eso, que tener un templo para administrar los sacramentos. Y que un poquito más allá tenemos otro que administra los mismos sacramentos. Y un poquito más allá tenemos otro que hace lo mismo. Entonces, no sé, creo que efectivamente hay que repensar la estructura parroquial, sin desecharla, ojo, porque la fuerza de las comunidades de base o de las pequeñas capillas barriales es gigantesca, es gigantesca. Así, Emil se lo decía, no son solo capillas, son centros de acopio, son comedores populares, son lugares de solidaridad, son luces, son centros de luz, de esperanza, en medio de realidades tan crudas como la nuestra en América Latina. Entonces, no desecho la capilla, pero no la restrinjo a un lugar de administración del culto. Es mucho más que eso. Es una sede social, sociopolítica, socioecológica,
basada en las bienaventuranzas de Jesús y en la ruaj, digamos, en el espíritu que ahí está latiendo. Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Es otra idea de parroquia. Muy bien, bueno, Pedro. por ahí. Te agradecemos, ¿sabes? La verdad que fue muy, muy rico todo lo que has colocado. Y menos mal, igual que yo no estuve para presentarte, porque yo te hubiera presentado como Pedro Pablo Achondo Moya, y quedé sabiendo que es Moya, entonces. Así que menos mal que te presentaste vos mismo y con eso ya quedó ahí tranquilo. Muchas gracias. Después vamos a ver ahí sí con la gente de campaña, ellos verán ahí también de otra parte de Argentina, si quieren ver la cuestión del libro, averiguaremos, pero te agradecemos de corazón todo lo que has preparado y cómo también estuviste disponible para este momento, ¿sabes? No, muchas gracias también, de nuevo, agradezco la posibilidad en verdad, la alegría de hablar de la Amazonía y de soñar con Francisco esas otras iglesias posibles, en plural. Una alegría gigante, así que creo que algo están haciendo por ahí, algo se está gestando y ojalá seamos impulsores y no frenos. ¿Ah? Así que un abrazo grande para ustedes, para toda la gran familia Rock. Disfruten este encuentro. En la tarde voy a ver si me conecto un rato después del almuerzo para escuchar a la compañera. También me interesa mucho escucharla. Silvina, se fue, dejó ahí un saludo, cuando vos terminaste ahí ya las últimas preguntas y demás, dejó un saludo para vos. Y aprovechamos también para avisar que a la tarde, lo que nosotros teníamos previsto de 3 a 6 de la tarde para hacer algún trabajo en grupo, pero vamos a hacer solamente la palestra de Silvina, que está prevista ahí para unos 45 minutos, y después sí, aprovechando que somos un grupo ahí tranquilo, por decir, sí hacemos un cierre más bien todos juntos, es que algo de que alguno quiera ir comentando tal vez de lo que le fue dejando el encuentro en los momentos que participó, pero entonces la tarde va a ser más reducida, no será de 3 a 6 de la tarde, sino que será de 3, estimo que hasta unas 4 y 10 terminaremos. ¿Sí? Así que Pedro, desde ya si podés sumarte y todo, tu aporte siempre es bienvenido, ¿ok? Muchas gracias. Oye, Rodrigo, solo para terminar, decir que en mi Facebook, ya, me llamo igual como me llamo acá, Pedro Pablo Achondo, ahí tengo el lanzamiento del libro, ¿ya? Entonces puede servir para entender más la idea de iglesia híbrida, asistir a ese video. Entonces si alguien lo quiere, yo te lo puedo mandar a ti después el link, y tú lo compartes, ya, ningún problema. Así que de nuevo, muchas gracias por la invitación. Disculpen si escandalicé a alguien o confundí mucho las cosas, pero nada, ¿no? Como dijo el profeta, ay de mí si callara, ¿no? Que mi lengua se pegue al paladar si me olvido de ti, Señor. Así que muchas gracias. Muy bien, gracias a vos, Pedro. Y Luis, cerramos ahí un poquito, vamos cerrando este momento ahí antes de irnos a almorzar. Você com Dona Edna, façam aí uma oração que tem aí prevista, acho. Sim. Muitas graças aí aos palestrantes aí, ao Pedro Paulo, ao Emilce, né? A Emilce e também ao José Newton. Uma manhã muito proveitosa, nosso agradecimento. Então vamos encerrar, vamos fazer a oração vocacional e uma Ave Maria, a gente encerra então para o almoço e retornamos às 15 horas, vou lá? 15 horas, né? Isso. Então vamos lá. Ó coração docíssimo de Jesus, ao dizer, rogai ao Senhor da messe que envia operários para nos destes a confiança de nos atender quando vos pedimos esta graça, para obedecer este vosso mandamento, suplicamos, enviai, Senhor, operários e operárias da vossa messe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Olá, nos dê a bênção.
Bueno, continuamos. Ahí se perdió Rodrigo, se quedó sin señal. Continuamos nuevamente a las 15, los esperamos para compartir la última parte del encuentro, ¿sí? Bueno, buen almuerzo para todos y nos vemos a las 15. Buenísimo. Nos vemos después. Casa regresó y un niño enfermo se curó y dos amigos ríen bajo la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy él a todos ayuda. Aleluya. Aleluya.
norte do rio, todos se põem ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio que é viver a colheita de ser antes das águas revoltas, pois quando a vazante inundar, sei onde vou aportar o meu barco. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Hey! Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Hey! 10.000 anos de história, pão na Amazônia ancestral, pão de uma Eucaristia, cosmo da ecologia integral. Nenhuma folha cai sem a vontade do Pai, pois na vazante da vida Cristo é semente de luta e de paz. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Igreja samaritana contra a cultura da grana, tantas feridas abertas no seio da floresta, a ganância. Irmão sol, irmão lua, irmão de todos os povos, é Deus do pão que reclama, Deus que nunca abandona a sua obra. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um.